Lo siguiente que voy a decir viene desde una opinión inexperta, pero estoy seguro que ser un beisbolista de grandes ligas es algo sumamente difícil. Se requiere de un enorme sacrificio, disciplina, dedicación y miles de horas de entrenamiento. Además, la suerte también juega un papel muy importante. A veces se tiene que estar en el lugar adecuado a la hora adecuada. Si llegar a la gran carpa es difícil, mantenerse es mucho más complicado. Siempre salen jugadores jóvenes y talentosos, y uno debe adaptarse al ambiente o no durará mucho en el equipo grande. A través de la historia de la MLB, han habido miles de jugadores que apenas alcanzaron a llegar al nivel más alto de béisbol profesional, pero su estancia fue breve, y no fueron capaces de regresar a la liga. Sin embargo, han habido casos en los que los jugadores han logrado regresar después de malas temporadas. Un caso muy conocido es el de Oliver Pérez, quien parecía que no volvería a las grandes ligas y ya tiene casi 20 años en la gran carpa. El regreso de Oliver era algo que no muchos esperaban, pero su trabajo duro y dedicación le permitieron volver, y ahora está gozando de la mejor etapa de su carrera. Otro pitcher que no se fue de las grandes ligas, pero pudo recuperarse después de tener una horrible temporada, fue Trevor Rosenthal, quien actualmente cubre el rol de taponero con los Padres. Una similitud que comparten estos dos confiables relevistas es que el momento de sus regresos al gran espectáculo fue relativamente temprano en sus carreras. Todavía les quedaba mucho tiempo para volver al más alto nivel. Por otro lado, la historia que les vengo a contar es la de un jugador que contra toda lógica está jugando el mejor béisbol de su vida, y es una de las pocas luces del bullpen de los Orioles de Baltimore. Les estoy hablando del relevista dominicano César Valdés. César Valdés nació el 17 de marzo de 1985. Casi compartimos cumpleaños, solo que él nació 14 años y 364 días antes que yo. 1985 fue un año muy interesante. Los Reales de Kansas City ganaron la Serie Mundial y nacieron grandes estrellas de la pelota como David Price, Evan Longoria y Josh Donaldson. También fue el mismo año en el que nació el pitcher ambidiestro Pat Venditti, y el hombre que registró el último out de la Serie Mundial 30 años después, Wade Davis. Todos ellos fueron firmados casi al mismo tiempo y tuvieron un buen paso por las menores. Para Venditti fue un largo camino, pero también fue capaz de subir a un equipo de grandes ligas en 2015. Los demás debutaron pronto. Longoria y Price estuvieron en el equipo de ensueño de las Mantarrayas de Tampa Bay en 2008 como novatos, mientras que Josh Donaldson debutó para los Atléticos de Oakland en 2010. Al igual que los otros, César Valdés tuvo un buen paso por las menores e incluso jugó con los Tigres del Licey en 2008, y en 2010 realizó su debut ante los Astros de Houston. Lanzó 5 entradas para los Diamondbacks de Arizona, permitió una carrera y se llevó su primer victoria en las grandes ligas. Un muy buen comienzo. Sin embargo, el resto de la temporada fue algo desastrosa para César. El 10 de junio fue bajado a AAA y su mala racha continuó hasta el final de la temporada. Afortunadamente, Valdés fue capaz de mejorar su 2010 en Licey, manteniendo su porcentaje de carreras limpias bajo en comparación con sus números de Estados Unidos. En 2011, Valdés perteneció a los Marlins de Florida y a los Piratas de Pittsburgh, y aunque mejoró sus números en relación con el año anterior, su trabajo no era lo suficiente para volver a las grandes ligas. En el invierno, César probó su suerte en la Liga Invernal de Puerto Rico, pero las cosas no salieron como él lo esperaba. Entonces, fue cambiado a la Liga Invernal de Venezuela, donde pudo acostumbrarse a los bateadores fácilmente. Aquí nos dimos cuenta de lo que Valdés es capaz de hacer. No es un pitcher de alta velocidad, pero es capaz de ponchar a una decente cantidad de bateadores y de evitar los corredores a toda costa. En 2012, Valdés no tenía un equipo en grandes ligas, pero sus servicios fueron contratados por los Vaqueros de Laguna. Esta no fue una buena primera temporada en México, pero aún así fue de los brazos más confiables del equipo. Además, la Liga Mexicana de Béisbol es muy amigable con los bateadores, así que es normal que los pitchers mantengan su efectividad alrededor de ese número. En ese invierno, solo jugó 11 entradas entre la Liga de República Dominicana y la Liga Venezolana, pero aún así hizo un muy buen trabajo, permitiendo 3 carreras y ponchando a 12 bateadores. En 2013, Valdés jugó con los Vaqueros y con los Hieleros de Aguascalientes, batallando en la loma. Su mala racha continuó en el invierno, pues le metían muchas carreras y aunque no daba muchas bases, permitían más de un hit por entrada y al menos un jonrón por juego. En 2014, se tomó un descanso al principio del año,
y en el invierno mejoró sus números con los Bravos de Margarita en la Liga Venezolana, y sus actuaciones fueron lo suficientemente atractivas para ir a la Serie del Caribe del 2015. En ese mismo verano, volvió a la Liga Mexicana de Béisbol con los Olmecas de Tabasco, con quienes hizo un excelente trabajo, siendo el mejor pitcher de su equipo y uno de los mejores brazos de la liga, siendo el líder en entradas lanzadas y el segundo lugar en efectividad entre abridores. Después jugó en la Liga China de Béisbol Profesional, donde no pudo traer su magia de México, pero en el invierno regresó a su natal República Dominicana con los Tigres del Licey, donde pudo mantener bajas sus carreras limpias por juego y su trabajo fue de mucha ayuda para llevar a su equipo a la final, pero cayeron ante los Leones del Escogido. A pesar de eso, Valdés volvió a la Serie del Caribe, esta vez con República Dominicana tirando un juego de 7 entradas, 6 ponches y 3 hits sin carrera. Una joyita si me lo preguntan. Los equipos de Grandes Ligas no dejaron pasar por alto esta brillante temporada de César Valdés, y los Astros de Houston decidieron darle una oportunidad. En 2016, hizo su regreso a la AAA con los Grizzlies de Fresno de la Liga Costa del Pacífico y tuvo su mejor temporada en ese nivel, quedando en tercer lugar en porcentaje de carreras limpias, segundo lugar en corredores permitidos por entrada y quinto lugar en victorias. En ese mismo año, César Valdés y los Tigres del Licey se coronaron campeones de la Liga Dominicana de Invierno, y por tercer año seguido, Valdés iba a la Serie del Caribe y por primera vez lo hizo como miembro del equipo campeón. Desafortunadamente, Licey no pudo hacer mucho en Culiacán y fue eliminado rápidamente. Sin embargo, esto no afectó su progreso. A finales de 2016, firmó un contrato con los Atléticos de Oakland, y en 2017, después de 2 salidas en AAA, César Valdés volvió a lanzar en las Grandes Ligas por primera vez desde el 2010. Desafortunadamente, Valdés no podía mantener sus actuaciones de AAA en las Grandes Ligas. Después de su cuarta salida, César fue dejado en libertad y reclamado de los waivers por los Azulejos de Toronto, quienes lo mandaron a Buffalo, sucursal de AAA. Su estancia con los Azulejos era un sub y baja literal, pues lo llamaban a Toronto y lo bajaban a Buffalo constantemente. Lo bueno de este año es que logró mantenerse en buen nivel en AAA. Lo malo es que no podía mantenerlo en la gran carpa. En este año se tomó un descanso de la Liga Invernal y en 2018 regresó a la Liga Mexicana con los Olmecas de Tabasco, pero su primera mitad de la temporada fue algo dura y fue dejado en libertad, y en la segunda mitad firmó con los Leones de Yucatán, con quienes hizo un excelente trabajo. En ese mismo invierno volvió a la Liga Dominicana con los Tigres del Licey y también hizo su parte desde el bullpen, manteniendo sus carreras limpias abajo de 2, ponchando a más de un bateador por entrada y no permitió jonrón en 27 entradas y 2 tercios. Por cuarta vez en su carrera, César Valdés formaba parte del roster de la Serie del Caribe. 2018 fue un muy buen año para César, pero créanme cuando les digo que lo mejor está por venir. César Valdés regresó con los Leones de Yucatán en la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Este año fue uno bastante especial. Hasta donde pude encontrar, esta fue la segunda temporada más amigable para los bateadores. Según los números, el bateador promedio bateaba 303, llegaba a la base el 37% de las veces y tenía un eslogan de 476. Y todo esto nos da un OPS de 848. Como referencia, ese es el mismo OPS que el de Matt Chapman y Yasmani Grandal en 2019. Todo esto viene al caso para mostrarles que los pitchers de la Liga Mexicana la tenían difícil. El pitcher promedio mantenía su efectividad en 5.79, permitía más de 10 hits cada 9 entradas y prácticamente los jonrones estaban garantizados. Si miran que un pitcher de la Liga Mexicana mantuvo su efectividad abajo de 6, felicítenlo porque prácticamente fue un pitcher mejor que el promedio. Con todo esto en mente, uno se imaginaría que a César Valdés no le fue particularmente bien en 2019. Pues yo les digo que piensen otra vez. Pues César Valdés fue el líder en efectividad con 2.26. Así es, César Valdés fue casi 3 veces mejor que el pitcher promedio de la Liga Mexicana. Cuando leí esto, me quise poner a investigar más a fondo para ver qué tan bueno es este 2.26. Para eso necesito 3 números. La efectividad de César Valdés, que ya vimos que está en 2.26. La efectividad de la liga, que prácticamente está en el cielo. Y el último número es el factor del parque. Este número nos indica cuánto influye el estadio en el que se juega. Ya hemos dicho antes que no es lo mismo jugar en San Diego que jugar en Colorado, y la razón es las variaciones del clima y la altitud,
Pero como no se pueden comparar esas variables con los números del béisbol, lo mejor que podemos hacer es calcular cuántas carreras se anotan por juego en los estadios de cada equipo y cuántas carreras se anotan en los juegos de visitante. Si se anotan más carreras en el estadio local que cuando se juega en visita, quiere decir que el estadio es amigable para los bateadores. Si se anotan más carreras cuando un equipo juega en visita, quiere decir que el estadio local es más amigable para los lanzadores. Al final el resultado se multiplica por 100 para tener un número más fácil de entender. Estos tres datos nos ayudarán a conseguir el porcentaje de carreras limpias ajustado. Al igual que el OPS ajustado, esta estadística busca determinar qué tan bueno fue un jugador en una temporada considerando factores como la ofensiva en el año y el estadio en el que se juega. El resultado de la fórmula nos dice qué tan bueno o malo fue un lanzador en comparación con el pitcher promedio. Como el estadio también es un factor, puede que agregue o quite puntos en el porcentaje de carreras limpias ajustado. Recuerden esto, porque será importante para el siguiente punto. Lo que están viendo en pantalla son los estadios de la Liga Mexicana de Béisbol ordenados del más amigable para el bateador al menos amigable. Como pueden ver, Durango es un infierno para los lanzadores, mientras que Quintana Roo, los bateadores no pueden hacer mucho. Y justamente arriba del estadio de los Tigres está Yucatán, que tiene el segundo estadio más amigable para los lanzadores. Como podrán imaginar, eso fue de mucha ayuda para César Valdés. No le fue nada mal en la gira, pero se notan las diferencias cuando juega en Yucatán y cuando juega en otro estadio. Sin embargo, eso no explica cómo a César Valdés le fue 35% mejor que al segundo mejor pitcher. El resto de los brazos de la Liga Mexicana están lejos de César Valdés. Incluso hay pitchers que jugaron en estadios donde, en teoría, tendrían más ventaja, y aún así, están lejos de César Valdés. Para que se den una idea de la enorme brecha que hay entre César Valdés y los pitchers de la liga, en las mayores la diferencia entre el primero y segundo lugar era de 6%, mientras más se bajaba en esa tabla la diferencia no pasaba del 10%. César Valdés ya había tenido buenas temporadas, pero nunca había sido así de bueno. En 2019 vimos que César Valdés estaba en otro nivel. La diferencia con los otros lanzadores era bastante clara, pero su año no terminaría ahí. En invierno, Valdés volvió con los Tigres del Licey en la Liga Dominicana. República Dominicana es de los grandes exportadores de talento a grandes ligas, y la Liga Invernal Dominicana es una de las más competitivas a nivel mundial. Por ello, varios ligamayoristas juegan en esta liga para mantenerse en calor, lo cual es irónico considerando que juegan en invierno. En fin, para que se den una idea, algunos de estos jugadores son Eloy Jiménez, Jeimer Candelario y Donovan Solano, solo por mencionar algunos. Aún así, en esta liga dominó el picheo. Se encontraban lanzadores como Frankie Montas, quien fue un dolor de cabeza para los bateadores en sus 25 entradas de la temporada. Otro buen lanzador fue el zurdo Carlos Hernández, quien se apuntó 9 victorias y fue el segundo lugar en porcentaje de carreras limpias. También está el derecho David Kubiak, quien fue el líder en ponches. La competencia está algo pesada y hay mucho talento en el plato. ¿Quién fue el mejor pitcher de la República Dominicana? La respuesta es César Valdés. Entre los abridores tuvo la mejor efectividad y estuvo en el top 10 en las estadísticas de frecuencias. Lo que mostraba su calibre es su habilidad de ponchar a un bonche antes de dar la base por bola. Su repertorio era bastante difícil de tocar y prácticamente imposible de mandar a volar. No importa dónde jugara, César Valdés iba a dominar bateadores. Al final, César Valdés terminó siendo el pitcher con la menor efectividad en el mundo. Claro, es difícil comparar a un pitcher de la liga extranjera con las grandes ligas, pero aún así demostró que él fue el mejor pitcher fuera de las grandes ligas y que estaba listo para hacer un regreso más a la gran carpa. El equipo que le daría su tercera oportunidad serían los Orioles de Baltimore. Baltimore tiene una especie de maldición con los pitchers. Han firmado y conseguido buenos lanzadores, pero por alguna razón no logran despegar hasta que son cambiados a otro equipo. Algunos ejemplos son Dylan Bundy y Jake Arrieta. En el caso contrario, hay jugadores a quienes les iba bien en su carrera, pero llegaron a Baltimore y todo se fue para abajo, como Alex Cobb y Ubaldo Jiménez. En fin, uno nunca sabe qué puede pasar. César Valdés ha jugado en casi todos lados y es una de las carreras con más altas y bajas que he visto en mi vida. Pero finalmente, en 2020, César Valdés pudo despegar en las mayores. El WAR no es la mejor estadística para evaluar relevistas, ya que siempre tienen un WAR bajo porque no juegan tantas entradas como los abridores.
pero aún así se las arregló para ser el cuarto mejor jugador con el mayor WAR y el segundo lanzador más valioso de acuerdo a esta estadística. Para entender esto lo pondré así: 14 entradas de César Valdés contribuyeron más al equipo que 37 entradas de Asher Wojciechowski. Muy bien, he contado la carrera de César Valdés por un largo tiempo. He hablado de cómo le fue, su ascenso y de su temporada actual, que podemos decir que es su mejor momento. Todo lo he visto desde un punto de vista estadístico. Veo los números y les digo que ha cambiado. Si un pitcher pudo controlar más sus lanzamientos, o si pudo dominar a más bateadores, o evitar el tráfico en las bases. Pero, desde un punto de vista mecánico, ¿qué hizo diferente César Valdés? En 2010 solo dependía de 3 lanzamientos: la recta, el sinker y el slider. El cambio lo tiraba muy rara vez, pero no era un picheo nuevo para él, pues en 2006, el coach de picheo de los Osos de Yakima, Eric Sable, le enseñó a tirar el cambio y el sinker. Como dijo César Valdés en una entrevista, con el tiempo fue perfeccionando y agarrando más confianza en su cambio, al grado de que lo tiraba en cualquier situación. En 2017 empezamos a ver la diferencia. En ese entonces, el cambio era el lanzamiento más común, pero todavía tiraba la recta y el sinker y el slider frecuentemente. Con el tiempo, comenzó a explotar su cambio, y en 2020 somos capaces de ver qué tanto usa su pez muerto. De acuerdo con Baseball Savant, que es la página donde se guardan los datos de StatCast, César Valdés tira un cambio el 83% de las veces, subiendo de 49% en 2017 y menos del 1% en 2010. Baseball Savant también tiene información sobre los batazos conectados, como la velocidad de salida promedio y el ángulo de salida de batazo. Estos dos datos sirven para calcular las estadísticas esperadas, como promedio de bateo esperado, slugging esperado y promedio de peso de envasado esperado. Estos números dicen qué tan bien batea un jugador dependiendo de los batazos que conecta, en lugar de los resultados de los turnos como se hace con las estadísticas normales. Para los pitchers, esto mide qué tan fuerte le batean los bateadores contrarios y calculan cuáles son los resultados esperados por los batazos conectados. Este tipo de números requieren de un mayor uso de la tecnología para poder calcularlos, así que por el momento no creo que sea posible aplicar las estadísticas esperadas en las ligas del mundo. Aún así, podemos ver lo que hizo César Valdés en 2017 y lo que está haciendo en 2020. E incluso esos números marcan lo mucho que ha cambiado sus resultados en 3 años. Da menos bases, le pegan menos duro, causa más abanicadas y poncha a más bateadores. Todo eso lo hace con su cambio desesperante y único en Grandes Ligas. En el béisbol he visto cosas poco probables pasar. He visto caballos negros convertirse en campeones, regresos épicos durante un partido, he sido testigo de legendarias actuaciones en la loma y claro, el regreso de César Valdés. Piénsenlo, un jugador con buenas promesas que no pudo establecerse desde un principio. Tuvo que aprender por años y ganarse su lugar en distintas ligas del mundo. Incluso tuvo que ser el mejor pitcher fuera de las Grandes Ligas para llamar la atención de los Orioles. Los peloteros sacrifican muchas cosas para llegar a Grandes Ligas, pero creo que pocos han tenido que pasar por el camino de César Valdés, quien ahora le toca mantenerse en ese nivel. Con toda la experiencia que tiene, no creo que sea un problema. Después de todo, ya fue el mejor pitcher del mundo fuera de las Grandes Ligas. César Valdés nos enseña que nunca es tarde para despegar. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero eso no es motivo para rendirse. Al contrario, eso debería inspirar a la gente a seguir trabajando para cumplir sus sueños. Si algo me ha enseñado el béisbol es que las fallas están a la orden del día, así que lo único que nos queda es aprender de los errores y levantarnos al caer. Como dicen en la familia del futuro, camina hacia el futuro. Bueno capos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así me lo pueden hacer saber con un me gusta. Si es la primera vez que ven uno de mis videos y les gustó mi trabajo, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse del último video. También sería de mucha ayuda que compartieran este video con más aficionados al rey de los deportes, esto con el fin de hacer la comunidad beisbolera de YouTube más grande. En serio les agradezco a todos por su apoyo y ahora solo me queda pedirles que se cuiden mucho, coman bien, tomen agua, no dejen que sus emociones los controlen y nos vemos en la próxima.